Buenas noches. Para el caso número uno del curso de Filosofía del Derecho, yo escogí el Fujimorato en el Perú, ¿no? Como sabemos, el Fujimorato en el Perú se refiere al periodo durante el cual el expresidente Alberto Fujimori estuvo en el poder desde el que asume el poder en 1990 hasta el 2000, ¿no? Cuando su régimen colapsó debido a escándalos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Eh, También se notan algunos aspectos positivos o destacados, que fue la lucha contra la corrupción, especialmente con el grupo guerrillero de Sendero Luminoso. Fujimori implementa medidas duras como la creación de grupos paramilitares como el Grupo Colina, que estuvieron también implicados en casos de violaciones y ejecuciones extrajudiciales. En este caso de corrupción más notorio fue los Vladivideos, que fue un escándalo que estalló en el año 2000, ¿no? Estos videos grabados secretamente mostraban que el asesor principal de Fujimori, Vladimir Montesinos, sobornaba a políticos, a jueces, a miembros de medios de comunicación. eh, Esta difusión de esos videos reveló la magnitud de corrupción que se vivía en el gobierno de Fujimori y se encadenó una crisis política y sin precedentes en el Perú, en el país, ¿no? El escándalo de los videos y otros casos de corrupción durante el Fujimorato tuvieron profundas implicancias para la democracia y en el Estado de Derecho en el Perú. Veremos desde la perspectiva política, el Fujimorato representa un ejemplo clásico de un abuso de poder y la corrupción pueden socavar en los principios democráticos y la legitimidad del gobierno. En una perspectiva económica, el Fujimorato estuvo marcado por políticas de austeridad y liberación y liberalización económica que lograron estabilizar la economía peruana y reducir la inflación. En un aspecto o una perspectiva social y ética, el Fujimorato plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad moral en los líderes políticos y la integridad del sistema democrático. Veremos algunos filósofos eh, tienen una relevancia para el caso del Fujimorato, ¿no? Como es la postura de Sócrates sobre la obediencia a las leyes injustas, tienen relevancia para el caso del Fujimorato en el Perú en varios aspectos. En primer lugar, la concentración de poder en manos de Fujimori y la disolución del Congreso en 1992 plantean interrogantes sobre la legitimidad de las acciones del gobierno en relación del Estado de Derecho y la separación de poderes. Platón, en sus obras filosóficas como La República y los Diálogos, plantea una crítica profunda a la democracia como la forma de gobierno. En el contexto del Fujimori en Perú, la reflexión sobre la noción de un buen gobernante a partir de la teoría de Platón cobra especial relevancia si consideramos la crítica platónica a la democracia, como podemos analizar en el gobierno de Alberto Fujimori, encaja en esta visión. En la ética aristotélica expuesta en su obra Ética y Nicómaco, presenta un enfoque profundo y sistemático sobre la naturaleza de la moralidad y la justicia. Aristóteles sostiene que la felicidad humana o eudemonía se alcanza a través de la práctica constante de virtudes que conducen a la vida ética y plena. Algunas presentación, una presentación de las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau sobre el origen y la naturaleza del Estado, ¿no? Thomas Hobbes nos dice que la teoría política de Hobbes tuvo mucha influencia en el surgimiento de un Estado de Derecho. John Locke nos dice en su obra Segundo
trataba sobre el gobierno civil, también desarrolló una teoría contractualista, pero con un enfoque más liberal y democrático del que del de Hobbes. Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, ofrece esta versión del contractualismo enfocándose en la voluntad general y la soberanía popular. Hobbes nos aborda directamente a la corrupción en su teoría, ya que su principal preocupación es evitar el estado de guerra y mantener la estabilidad social. Y Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, desarrolló una ética deontológica basada en la razón práctica y en el concepto del imperativo categórico. Eh, Aplicaciones sobre los principios kantianos en el caso de Fumarato. Podemos ver algunos desde la perspectiva kantiana. La corrupción es moralmente condenable porque implica tratar a los individuos como menos medios para alcanzar fines personales, en lugar de respetar su dignidad y sus derechos inherentes. En conclusiones, algunos tenemos que Sócrates sostiene que es necesario obedecer las leyes, incluso si son injustas. Para Platón creía que la democracia es subordinada a la república, argumentando que es susceptible a corrupción debido a la manipulación de las masas en parte de demagogos. Según Aristóteles, sostiene que la justicia es una virtud que implica dar a cada individuo lo que le corresponde. Y las soluciones, algunas podemos nombrar que se debe fortalecer la independencia y la capacidad de las instituciones democráticas como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para investigar y sancionar la corrupción de manera efectiva y sin interferencias políticas. Una solución integral para abordar la corrupción en el Perú debe combinar medidas institucionales, educativas, políticas y culturales con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas, promover la participación ciudadana, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas y fomentar una cultura de ética y de valores en la ciudad peruana. Gracias.